Bienvenidos a una nueva sesión de ecuaciones diferenciales. Continuaremos con el tema de solución de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Para esto, un resumen del procedimiento para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales es, número 1, determinar el factor integrante. Posteriormente, se tiene que multiplicar la ecuación diferencial por dicho factor integrante para determinar el diferencial total de la derivada respecto al factor integrante junto con la variable dependiente. Y finalmente, se tiene que integrar la expresión resultante y agregar la constante de integración. En resumen, esto es lo que se está haciendo para obtener la solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ahora, el primer ejemplo que se abordará en esta sesión es obtener la solución de la ecuación diferencial de la derivada de y respecto de x más 2x entre x cuadrada más 4 por y igual con x cuadrada menos 4, sujeto a las condiciones iniciales o es un problema de valor inicial donde x igual con 0, vamos a tener y igual con 1. Lo primero que vamos a observar es que esto es nuestra función p de x y x cuadrada menos 4 va a ser la función q de x. Recordando que el factor integrante y de x es igual con la exponencial de la integral de p de x, en este caso 2x entre x cuadrada más 4. Entonces tenemos x cuadrada más 4, diferencial de x. Lo que vamos a hacer sobre esta integral, si nosotros definimos sobre esta ecuación diferencial, que va a ser la integral para el factor integrante, la integral vamos a estar respecto a 1 sobre u diferencial de u, donde u va a ser x cuadrada más 4, entonces la diferencial de u debe ser 2x. Por lo tanto, esa integral está completa y va a obtener la forma de e elevado al logaritmo natural de x cuadrada más 4. Sabiendo entonces que el logaritmo natural y la función exponencial son inversos, entonces estos operadores se van a eliminar y vamos a obtener entonces que el factor integrante va a estar compuesto por x cuadrada más 4. De tal manera que ahora esta ecuación la multiplicamos por dicho factor integrante y vamos a resultar que tenemos x cuadrada más 4 que multiplica a la derivada de y respecto de x más x cuadrada más 4 que multiplica a 2x entre x cuadrada más 4. Entonces esos términos se van a reducir y vamos a tener 2x por y igual con x cuadrada más 4 por x cuadrada menos 4, que eso tiene la forma de un binomio conjugado. Entonces vamos a tener x cuarta menos 16. Una vez que tenemos esta expresión, que es nuestra nueva ecuación diferencial a la que ya hemos tratado con el factor integrante, nosotros sabemos que el lado derecho de la izquierdo de la ecuación diferencial se tiene que asociar con una diferencial. Y esta diferencial va a contener al factor integrante, que para nosotros es x cuadrada más 4, y a lo que es la variable dependiente, en este caso y. Si nosotros sacamos la derivada de esto respecto de x, vamos a tener x cuadrada más 4, que multiplica a la derivada de y respecto de x, más y, que multiplica a la derivada de x cuadrada más 4, que eso es
2x y prácticamente se cumple la igualdad. Es decir, esto va a ser equivalente a tener x cuarta menos 16. Una vez que tenemos esta expresión, lo siguiente es integrar ambos lados de la ecuación respecto de x. Sabiendo entonces que la integral respecto de x con la diferencial respecto de x son operadores inversos, entonces estos operadores se van a eliminar y al momento de que se eliminan nos queda x cuadrada más 4 que multiplica a y más una constante de integración. Entonces tenemos x cuadrada más 4 que multiplica a y más la constante de integración, pero esta la podemos despejar al otro lado de la ecuación y tendríamos que eso va a ser equivalente a tener la integral de x cuarta menos 16 diferencial de x más esa constante de integración c. Sin embargo, la integral que resulta aquí es una integral completa y podemos darle solución directamente. La primera parte de la integral nos va a arrojar un quinto de x elevado a la quinta potencia menos 16x más la constante de integración. Pero ahora hay que recordar que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial sujeta a un problema de valor inicial. ¿Sí? Es decir, tenemos nuestras condiciones iniciales. Por lo tanto, debemos encontrar una solución particular. Esta solución particular la vamos a encontrar cuando nosotros obtengamos la sustitución de x igual con 0 sobre la ecuación diferencial y y igual con 1. Entonces, si x es igual con 0, este término se cancela, este término se hace 0 y este x cuadrado se hace 0. Por lo tanto, nosotros tenemos que y es igual con 1, entonces c va a tener el valor de 4. Es decir, ahora nuestra ecuación diferencial tendrá un 4 aquí. Por lo tanto, la solución de la misma, y, es equivalente a tener un quinto de x elevado a la quinta potencia menos 16x más 4. Eso entre x cuadrada más 4. Entonces nosotros ya tenemos una solución particular. Esta solución particular va a poder ser representada por la siguiente gráfica. Que esta gráfica es asociada a esta solución y ahora lo que nosotros podemos observar es que si nosotros evaluamos x igual con 0, y es igual con 1 y es este punto y esta es la curva solución asociada a nuestra ecuación diferencial. Posteriormente, para determinar si esta es la solución, podemos hacer la derivada de esto respecto de x, sustituirlo aquí y luego y en esta parte y verificar que la ecuación se satisfaga. Ahora, una vez que ya tenemos esta solución de una ecuación diferencial, pasamos a otro ejemplo. El siguiente ejemplo es resolver la ecuación diferencial de la derivada de y respecto de x igual a 1 entre 6 que multiplica a y por 1 menos x, eso más la exponencial de menos 3y elevado al cuadrado, sujeto a un problema de valor inicial. Es decir, cuando y sea igual con 0, x tomará el valor de menos 2. Aquí lo que tenemos que hacer es asociar la solución a esta ecuación diferencial porque esta no está en la forma común que estamos tratando.
pero la ecuación diferencial asociada a la misma va a ser la derivada de x respecto de y igual con 6y que multiplica a 1 menos x, eso más e a la menos 3y cuadrada. Sujeto a nuestro problema de valor inicial. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es empezar a abrir paréntesis, es decir, lo primero que se observa aquí es que vamos a tener 6y menos 6y por x más e a la menos 3y cuadrada. Observamos que este elemento que está restando lo puedo pasar al otro lado de la ecuación diferencial sumando. Por lo tanto, vamos a obtener nosotros que la derivada de x respecto de y más 6y por x va a ser equivalente con 6y más e a la menos 3y cuadrada. Recordando aquí que nuestra variable independiente es y, por lo tanto, nuestra p de y debe ser 6y y q de y debe ser 6y más e a la menos 3y al cuadrado. Por lo tanto, nuestro factor integrante tiene que depender de nuestra variable independiente, es decir, ahora vamos a obtener una y de y. Y esto va a ser equivalente a tener la exponencial de la integral de p de y, que es 6y, el 6 es constante, sale de la integral y tenemos nuestra diferencial de y. Observamos que esta ecuación está completa, está integral, es decir, esto va a ser equivalente a tener e elevado a la 3y cuadrada. Ahora multiplicamos toda la ecuación por dicho factor integrante y vamos a tener la derivada de x respecto de y eso multiplicado por e a la 3y cuadrada más 6y por e elevado a la 3y cuadrada, eso multiplicado por x, igual con este término multiplicado por el factor integrante que es 6y, e a la 3y cuadrada, más e a la 3y cuadrada por e a la menos 3y cuadrada, pues eso se va a hacer la unidad. Y posteriormente observamos que para esta parte de acá se puede agrupar la diferencial, es decir, la diferencial agrupada va a ser el factor integrante, que es e a la 3y cuadrada, multiplicado por la variable dependiente en forma de una diferencial. Y eso va a ser igual a este término de aquí, pero antes de eso verificamos que esto sea correcto y tenemos la derivada de u por v, entonces va a ser e a la 3y cuadrada por la derivada de x, que es este término, más x, tendríamos esto, por la derivada de esto, y la derivada de eso es
e a la 3y cuadrada, que es este término, por la derivada del argumento del exponencial, que su derivada es 6y. Y listo, observamos que es correcto. Por lo tanto, ahora sí ya podemos igualarlo. Y lo siguiente es integrar ambos lados de la ecuación respecto de x. Nosotros sabemos que al momento de integrar, la integral con la diferencial, ambas respecto de x, se van a hacer la unidad. Y entonces tenemos e a la 3y cuadrada por x más la constante de integración igual con esta integral. Lo siguiente va a ser darle solución a esa integral. Es decir, lo que buscamos es que e a la 3y cuadrada por x, que es igual a la integral de 6y e a la 3y cuadrada más 1 por la diferencial de y. Integrando esto, pues lo primero es, tenemos que definir, esto lo voy a definir como la diferencial de u, entonces, más bien va a ser u, entonces su diferencial respecto de y debe ser e a la 3y cuadrada por la diferencial de 3y cuadrada, que eso es 6y. Entonces esta primera está completa y se puede obtener la integral de forma directa. Y luego aquí tenemos la integral de 1, diferencial de y, que eso va a ser y. Entonces esto va a ser equivalente a tener e a la 3y cuadrada más y. Y recordando que tenemos nuestra constante de integración c. Ahora la solución está basada en el resultado de x. Por lo tanto, si despejamos x, vamos a tener que x va a ser igual, esto que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado de la ecuación, entonces vamos a tener uno más y, que multiplica a e a la menos 3y cuadrada, más c por e a la menos 3y cuadrada. Sin embargo, nosotros queremos obtener un problema asociado a un valor inicial. Si y es igual con 0, entonces x es igual con menos 2. Sobre esta expresión, y es igual con 0. Por lo tanto, esto es 0. Y tenemos que y es igual con 0, entonces aquí tenemos la unidad, e a la menos 0, sigue siendo 0. Entonces acá, de este lado, tenemos e a la 0, que es 1. Entonces aquí tenemos ese 1, que multiplica a x, pero x es menos 2. Entonces tenemos menos 2. Y aquí tenemos 1. Despejamos ese 1 hacia acá. Y tenemos entonces que c es igual con menos 3. Por tanto, la ecuación diferencial, su solución particular, está descrita de esta forma. Y listo. Esa es la solución de la ecuación diferencial que hemos visto en este ejemplo. Pasamos a un nuevo ejemplo
Y este ejemplo consta de obtener la solución de la siguiente ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial es la derivada de y respecto de x más y tangente de x igual con 3 secante de x por la tangente cuadrada de x, sujeta al problema del valor inicial, donde para x igual con 0, y es igual con 2. Lo primero que tenemos que observar es quién va a ser nuestra p de x y quién va a ser nuestra q de x. En este caso, nuestra variable independiente es x. Por lo tanto, nuestra p de x debe ser la tangente de x. Es decir, nuestro factor integrante en este caso, mu de x, ya sabemos que esto lo puedo manejar como sea, lo puedo poner como una mu, como una f, o lo puedo poner como una y de x. Entonces el factor integrante va a ser la exponencial de la exponencial de la integral de p de x, que en este caso es la tangente de x. Diferencial de x. Sin embargo, la tangente de x, su integral respecto de x, es el logaritmo natural de la secante de x. Por lo tanto, el exponencial con el logaritmo, por ser funciones inversas, nos va a definir que el factor integrante va a ser determinado por la secante de x. Ahora, multiplicamos a toda la ecuación diferencial por la secante de x. Y lo que vamos a obtener es la secante de x que multiplica a la derivada de y respecto de x más y secante de x tangente de x. Que va a ser igual con 3 secante cuadrada de x por la tangente cuadrada de x. Sabemos que nuestro factor integrante que multiplica la ecuación diferencial desde el lado izquierdo lo podemos agrupar en la forma del factor integrante que multiplica nuestra variable dependiente, en este caso y todo eso su diferencial. Entonces esto va a ser igual con 3 secante cuadrada de x tangente cuadrada de x. Ahora, aquí en este caso, se les queda verificar que en realidad esta diferencial es equivalente a esto. Una vez que tenemos esta parte, integramos ambos lados de la ecuación respecto de x. Al integrar ambos lados de esta ecuación respecto de x, la integral con la diferencial, que son operadores inversos, se van a eliminar. Y nos queda y secante de x igual a 3 integral de la secante cuadrada de x por la tangente cuadrada de x diferencial de x. Y esto pues prácticamente ya tenemos la solución porque esta integral ya está completa. Es decir, y por la secante de x va a ser igual a la tangente cúbica de x. Es decir, nosotros estamos trabajando como la tangente
elevado al cuadrado, es decir, la integral de u al cuadrado. Tenemos que ver que esté completa. Si u es la tangente de x, su diferencial es la secante cuadrada. Entonces podemos observar que está completa la integral. Entonces esto va a ser u al cubo sobre 3, ¿sí? Donde u es la tangente de x, entonces vamos a tener tangente cúbica de x sobre 3, pero con este 3 se compensa. Es decir, y secante de x va a ser igual con la tangente cúbica de x más la constante de integración. Sin embargo, nosotros sabemos que al evaluar la condición inicial, x igual con 0, y es igual con 2. Entonces, si x es igual con 0, sabemos que la tangente de 0 pues es 0. Entonces este término se va a eliminar. Y la secante de 0 va a ser 1. Entonces ahora y es igual con 2. Entonces prácticamente tenemos el valor nominal de c que va a ser igual con 2. Por lo tanto, tenemos esto como una solución de la ecuación diferencial. Ahora, la solución particular para esta ecuación diferencial que ya la tenemos va a arrojar el siguiente resultado, es decir, la ecuación diferencial asociada a este problema de valor inicial lo podemos representar con esa gráfica. Una vez teniendo este resultado, pasamos al siguiente ejemplo, donde el siguiente ejemplo es resolver la ecuación diferencial sujeta a un problema de valor inicial, donde esta ecuación diferencial se determina como la derivada de y respecto de x más y cotangente de x igual a 4 secante quinta de x sujeta a x evaluado cuando x es igual con pi, y es igual con 1. Lo primero que vamos a hacer es determinar quién es nuestra variable dependiente y quién es la independiente. La independiente es x y nuestra variable dependiente es y. Por lo tanto, nuestro factor integrante debe depender solamente de x. Y eso va a ser la cotangente de x. Es decir, esa va a ser nuestra p de x. Por lo tanto, nuestro factor de integración o factor integrante mu de x va a ser la exponencial de la integral de la cotangente de x diferencial de x. Sin embargo, la integral de la cotangente de x es el logaritmo natural del seno de x. Sabiendo entonces que el logaritmo y el exponencial que son operadores inversos, entonces nuestro factor integrante va a ser el seno de x. Multiplicamos toda la ecuación diferencial por el seno de x y vamos a tener el seno de x que multiplica la derivada de y respecto de x más y cotangente de x que multiplica al seno de x. Pero la cotangente hay que recordar que es el coseno sobre el seno. Entonces el coseno sobre el seno que multiplica al seno, vamos a obtener entonces y coseno de x. Esto igual
con 4 secante quinta de x, que multiplica al seno de x. Entonces vamos a tener 4 seno de x secante quinta de x. Nosotros sabemos que de aquí, si agrupamos los términos, tiene que ser el factor integrante que multiplica a nuestra variable dependiente. Todo esto en términos de una diferencial de x. Y eso va a ser equivalente a tener 4 seno de x secante quinta de x. Sabemos que si integramos ambos lados de la ecuación respecto de x, obtendremos nuestra solución que estamos buscando. En este lado, la integral y la diferencial se eliminan por el teorema fundamental del cálculo y tendríamos y seno de x igual con 4 integral del seno de x secante quinta de x diferencial de x más nuestra constante de integración. Pero esta integral, como pueden observar, y basados en la experiencia que se tenga sobre la solución de integrales, pues está completa. Y directamente esto va a ser la secante cuarta de x más nuestra constante de integración, c. Pero ahora hay que tener en cuenta que cuando x es igual con pi, y es igual con 1. Entonces, y es igual con 1. Menos 1. Y con esto culminamos este ejercicio. Ahora estaremos abordando lo que son ecuaciones diferenciales lineales del tipo Bernoulli. Para ello haré un pequeño paréntesis para hablar de Bernoulli, de Jacob Bernoulli y de su hermano Johann. Bueno, Jacob Bernoulli, quien aparece ahí en la imagen, también conocido como James Bernoulli, fue un matemático y científico suizo. Él estudió física y matemáticas a escondidas de su padre, que éste lo motivaba a estudiar teología. Él se familiarizó con el cálculo mediante correspondencia con Leibniz y colaboró con su hermano Johann en varias aplicaciones. Él planteó la ecuación diferencial que lleva su nombre, y más tarde esta fue resuelta por su hermano Johann. Por otra parte, Johann fue matemático, médico y filólogo. En 1683 ingresa a la universidad y obtiene el título de médico. Sin embargo, en este transcurso también se dedicó al estudio de las matemáticas junto a su hermano Jacob. Él en 1991 viajó a París para guiar a los matemáticos franceses en el uso del cálculo. Entre ellos se hallaba el marqués L. Hospital, y se convirtió en defensor de Leibniz en la polémica que mantenía con Isaac Newton, por quien había sido el primero en enunciar los principios fundamentales del cálculo infinitesimal. Él fue catedrático de matemáticas y allí tuvo como discípulo a Leonhard Euler.
Ahora, las ecuaciones diferenciales del tipo Bernoulli que fueron planteadas por Jacob Bernoulli tienen la forma de la ecuación número 1 que aparece aquí en pantalla. Esta ecuación no es una ecuación diferencial lineal y lo podemos ver porque aquí está el producto de funciones, ¿sí? Y además tenemos un exponente de nuestra variable dependiente elevado a la n, donde n estrictamente tiene que ser distinto de 0 o de la unidad. Para dar solución a dicha ecuación, primero hay que transformarla en una ecuación diferencial lineal. Y el procedimiento para hacer esta transformación es el siguiente. Primero, a esta ecuación la vamos a multiplicar de ambos lados por y elevado a la menos n. Es decir, obtendremos como resultado y a la menos n por la derivada de y respecto de x, que multiplica a p de x por y a la 1 menos n, equivalente a la función q de x. Una vez que tenemos esta representación, vamos a multiplicar la misma de ambos lados por 1 menos n, obteniendo esta expresión. Ahora, una vez que hacemos esa multiplicación, lo siguiente sería aplicar un cambio de variable. Esta variable la vamos a determinar como z, que va a ser equivalente a tener y elevado a la 1 menos n. Si nosotros obtenemos la derivada de esta función respecto a x, tendríamos 1 menos n, que es el exponente, que multiplica a y a la 1 menos n menos 1, es decir, y a la n, por la derivada del argumento, que en este caso es y, es decir, por la derivada de y respecto de x. Lo siguiente sería reemplazar esta ecuación en la expresión anterior, es decir, en esta expresión, donde ya tenemos quién es z y su derivada, es decir, ahora vamos a tener la diferencial de z respecto de x más n menos 1, que diga 1 menos n, por la función p de x que multiplica a z, esto equivalente a 1 menos n por la función q de x, que esto es una ecuación diferencial lineal en términos de z y es de primer orden. Y la solución ya es conocida, como se ha visto en videos anteriores. Ahora vamos a proceder a darle solución a esta ecuación diferencial, que va a ser el primer ejemplo que estaremos tratando. Como lo dictamina el método, lo primero que vamos a observar es quién es n, ¿sí? En este caso, n lo vamos a determinar como 3. Ya que tenemos n, ahora tenemos que dejar la expresión en términos de la ecuación en forma de Bernoulli, ¿sí? Para ello vamos a despejar este 2x, obteniendo que nosotros vamos a tener la derivada de y respecto de x más 1 sobre x que multiplica y. Recuerden que estamos dividiendo a todo entre 2x. Esto va a ser equivalente a tener y cúbica entre 2. Ahora, una vez que tenemos esta expresión, a la misma la vamos a multiplicar todo por y elevado a la menos n, que en este caso va a ser y a la menos 3, obteniendo que nuestra ecuación diferencial ahora va a tener la siguiente estructura. Vamos a tener y a la menos 3 por la derivada de y respecto de x más 1 sobre x por y a la menos 2 igual con 1 medio.
Lo siguiente sería multiplicar esta expresión por 1 menos n, donde n es igual con 3, es decir, 1 menos 3, perdón, va a ser igual con menos 2. Por lo tanto, multiplicamos a toda la expresión con un menos 2, de esta forma. Y lo que vamos a obtener entonces es menos 2y cúbica, de hecho es y a la menos 3, por la derivada de y respecto de x, menos 2 sobre x que multiplica a y a la menos 2, igual con menos 1. Ya hicimos los dos primeros pasos del método de solución de este tipo de ecuaciones diferenciales. Lo siguiente sería obtener un cambio de variable. El cambio de variable asociado z lo voy a determinar con y elevado a la menos 2. ¿Esto qué nos va a implicar? Que la derivada de z respecto de x, sabiendo que z es igual a y a la menos 2, donde y es una variable dependiente de la variable independiente x, entonces esto va a ser equivalente a tener menos 2 y a la menos 3. Y por la regla de la cadena, multiplicado a la derivada de y respecto de x. ¿Y qué vamos a hacer con esta expresión? Pues prácticamente la vamos a tener que sustituir sobre esta de acá. Es decir, ya tenemos quién es nuestra variable z y tenemos la derivada de z respecto de x. Por lo tanto, para sustituirlo, nosotros vamos a tener entonces que esta parte de aquí, todo esto, es la diferencial de z, o más bien la derivada de z respecto de x. Menos 2 sobre x, y esto que está aquí es z, igual con menos 1. Y esta es una ecuación diferencial lineal respecto a z. Y la solución general la podemos obtener de una forma muy sencilla aplicando el concepto del factor integrante. Para esto, vamos a definir que la solución z va a ser equivalente a tener la exponencial, si aplicamos el concepto del factor integrante, de menos la integral, bueno, la exponencial de menos la integral de p de x, pero en este caso p de x va a ser 2 sobre x diferencial de x, que multiplica a la integral de la exponencial de la integral de nuestro factor integrante, más bien de p de x, diferencial de x, ¿sí? Que multiplica a q, que en este caso es menos 1 por la diferencial de x, y recordando la estructura, debemos tener la constante de integración. Sin embargo, esta integral que se encuentra aquí, sabemos que ya es una integral definida. Esto es equivalente a tener 2 veces el logaritmo de x. Es decir, z va a ser la exponencial de 2 veces el logaritmo natural de x pero aquí, aplicando las propiedades de los logaritmos naturales y los exponenciales, entonces vamos a tener
esta parte, pero ahora hay que recordar que p de x para nosotros era menos 2 sobre x, entonces aquí me hacía falta un signo, ¿sí? Entonces este signo con este signo se van a estar sumando y esto va a estar multiplicando a la integral de la exponencial de el logaritmo natural de x a la menos 2 por menos 1. De hecho, el signo ya puede salir diferencial de x aquí, más la constante de integración. Ahora, por las propiedades de los logaritmos y los exponenciales, sabemos que estos son operadores inversos y se van a eliminar. Entonces aquí vamos a tener x cuadrada que multiplica a menos la integral de x a la menos 2 diferencial de x más la constante de integración c. Ahora tenemos esta integral. Esta integral también es una integral completa. Por lo tanto, la solución en este caso va a ser x cuadrada. El signo ya lo podemos extraer, que multiplica a la integral de x a la menos 2, que en este caso sería x a la menos 1 entre menos 1 más la constante de integración, ¿sí? Es decir, reduciendo términos, aquí vamos a tener x más la constante de integración. Sin embargo, de nuestro cambio de variable, nosotros definimos lo que es z igual a y a la menos 2, ¿sí? Por lo tanto, y a la menos 2 debe ser equivalente a tener x, y viendo la solución como la teníamos anteriormente, aquí solamente observando esta parte me faltaría multiplicar esta x cuadrada por esta constante de integración. Entonces aquí viene una x cuadrada y en este lado también viene una x cuadrada. Por lo tanto, nuestra solución va a ser y a la menos 2 igual con x que más c por x cuadrada. Es decir, esta sería la solución para nuestra ecuación diferencial. Y listo. Pasamos a un nuevo ejemplo. Este ejemplo es obtener la solución de la ecuación diferencial en la forma de la derivada de y respecto de x igual con x entre x cuadrada y más y cúbica. La solución para esto, lo primero que vamos a observar es de que no está en la forma de una ecuación de Bernoulli, pero nosotros podemos hacer una pequeña modificación sobre esta ecuación diferencial. Nosotros observamos que esto es equivalente a tener la diferencial de x respecto de y igual con x cuadrada y más y cúbica. Todo esto entre x. Es decir, esta ecuación la podemos reescribir como la diferencial
de y respecto de x aquí permítanme corregir, ya que estamos trabajando con la derivada de x respecto a y. Si empezamos a reducir aquí términos, aquí vamos a tener x por y entre x más y cuadrada entre x. Y si despejamos elementos, aquí vamos a tener menos xy, que se refiere a la reducción de estos términos, y despejarlos hacia el otro lado, igual con y cuadrada sobre x. Identificamos quién es n, en este caso n va a ser menos 1, por lo tanto tenemos que multiplicar toda esta ecuación diferencial por x. Al multiplicarla por x, nosotros vamos a tener x derivada de x respecto de y menos 2y x cuadrada igual con 2 y. A ver, aquí me estaba pasando un paso, saltando un paso más bien. Tenemos x derivada de x respecto de y menos y por x cuadrada igual con y. Y aquí permítanme corregir esto. Y cúbica. Listo. Multiplicamos esto por 1 menos n. Pero n es igual con menos 1, es decir, 1 menos menos 1 va a ser igual con 2. Multiplicamos a toda la ecuación por 2 y vamos a tener aquí un 2. Aquí nuevamente un 2 y un 2. Hacemos nuestro cambio de variable, en este caso z. Lo vamos a definir como x cuadrado. Por lo tanto, la derivada de z respecto de x respecto de y, perdón, porque ahora cambiamos nuestra variable, va a ser equivalente a tener 2x por la derivada de x respecto de y. Sustituimos estos valores que obtuvimos dentro de nuestra ecuación diferencial y sabemos que esta parte de acá es la derivada de y, de z respecto de y, es decir, tenemos la derivada de z respecto de y menos, sabemos que z es igual con x cuadrada, entonces aquí vamos a tener menos 2y por z igual con 2 veces y cúbica. A esta última ecuación diferencial le vamos a aplicar el concepto del factor integrante, donde para nosotros p de y va a ser menos 2y y q de y va a ser 2y cúbica. Por lo tanto, la solución z va a ser igual a tener la exponencial de la integral negativa de p de y
donde para nosotros es menos 2y. Entonces esta integral va a ser positiva. Diferencial de y, que multiplica a la exponencial de la integral de p de y, pero en este caso es menos 2y, diferencial de y, que multiplica a q de y, que en nuestro caso era 2y cúbica. Entonces el 2 puede salir de la integral, porque aquí tenemos la integral de toda esta expresión. Y tenemos aquí y cúbica, diferencial de y, más nuestra constante de integración. Lo primero que nos percatamos es de que esta integral, que es equivalente a esta, pero son signos contrarios, tienen solución ya que son integrales completas. Y la solución de esa integral es y cuadrada, es decir, z va a ser igual a la exponencial de y cuadrada que multiplica a la integral de la exponencial de menos y cuadrada, que multiplica a 2y cúbica. Diferencial de y, más la constante de integración. Entonces, dándole solución a esta integral por partes, lo primero que vamos a definir es que u vamos a definirlo como y cuadrada. ¿Qué nos va a implicar esto? Que la diferencial de u va a ser igual con 2y. Al mismo tiempo, si nosotros definimos que la diferencial de v sea igual a la exponencial de menos y cuadrada, diferencial de y por y, de esta forma, entonces esta ya es una ecuación diferencial que está completa. ¿Sí? Más bien si integramos esto y nosotros decimos que la variable de integración en este caso va a ser menos y cuadrada, esta integral ya va a estar completa. Es decir, integrando ambos lados, nos va a implicar que v va a ser equivalente a tener a la exponencial de menos y cuadrada. Aplicando el método de integración por partes, entonces la solución asociada a esto va a ser en la forma de e a la y cuadrada que multiplica a menos y cuadrada e a la menos y más la integral de e a la menos y cuadrada por y, diferencial de y. Esto más la constante de integración. Sin embargo, esta integral que tenemos aquí ya se le había dado solución anteriormente. Y sabemos que es una integral que ya está completa. Por lo tanto, esto va a ser equivalente a tener la exponencial a la y cuadrada que multiplica a y cuadrada negativa por e a la menos y cuadrada
Pero esta solamente para que esté completa le hace falta un signo. Me faltó comentar eso. Entonces, menos e a la menos y cuadrada más la constante de integración. Ahora, una vez que tenemos esto, regresamos a nuestra variable original. Z era equivalente a x cuadrada. Por lo tanto, podemos decir que x cuadrada y anteriormente este término que está multiplicando lo paso del otro lado dividiendo, entonces voy a tener e por y a la menos 2 y todo esto que está aquí restando lo paso sumando al otro lado. Entonces lo que vamos a poder definir es que e a la menos y cuadrada que multiplica a z, pero z para nosotros es x cuadrada, entonces que multiplica a x cuadrada más y cuadrada que multiplica a e a la menos 2y, entonces ya lo factorizo esa parte, más, le puedo factorizar la otra parte, el 1, que va a estar multiplicando e a la menos 2y cuadrada, esto igual a nuestra constante de integración c. Y esta es la solución general asociada a esta ecuación diferencial. Con esto pasamos a un nuevo ejemplo. Este ejemplo es dar solución a la ecuación diferencial y cuadrada que multiplica a y sexta menos x cuadrada por la derivada de y respecto de x igual con 2x. Lo primero que vamos a hacer es reescribir la solución de esta ecuación diferencial. Más que la solución, la forma de la ecuación diferencial, para ser más precisos. Es decir, este término que tengo acá lo puedo mover directamente y tendríamos la expresión 2x que multiplica a la derivada de x respecto de y. Esto prácticamente para dejarlo en términos de una ecuación del tipo Bernoulli. Esto va a ser igual a y cuadrada menos x cuadrada más y sexta. Lo siguiente que tenemos que hacer sería despejar este término. Por lo tanto, esta ecuación la podemos reescribir de la forma de la derivada de x respecto de y más, si abrimos los paréntesis de estos términos, vamos a tener y octava menos y cuadrada por x cuadrada. El y octavo lo paso al otro lado el y cuadrada x lo paso del otro lado de la expresión, recordando que estoy dividiendo entre 2x. Entonces tendría y cuadrada entre 2 por x igual a y octava entre 2x. Pero lo puedo expresar de esta forma. Entonces ya tenemos una ecuación del tipo Bernoulli, donde tenemos p de x
más bien P de Y por X, aquí en esta parte, por X, Q de Y, X a la menos N, ¿sí? Entonces sabemos que N es igual a menos 1. Si N es igual a menos 1, tenemos que multiplicar a toda la ecuación por X. Es decir, esta ecuación diferencial la podríamos reescribir de esta forma. Lo siguiente, tenemos que multiplicarlo por 1 menos n a toda la expresión, en donde n es igual a menos 1, es decir, vamos a multiplicar a toda la ecuación diferencial por un 2. Aquí tendríamos un 2, aquí tendríamos un 2 y aquí tendríamos un 2. Esto se hace la unidad. Por lo tanto, esta ecuación diferencial la podemos ver en la forma de 2 veces la derivada de x respecto de y más y cuadrada x cuadrada igual con y octava. Nuevamente, vamos a hacer un cambio de variable. En este caso, vamos a decir que z va a ser igual con x cuadrada. Una vez que tenemos esta forma, sabemos que su derivada, es decir, la derivada de z respecto de x, de y, perdón, nuevamente, porque hicimos un cambio de variable al inicio, esto va a ser igual a 2 veces x por la derivada de x respecto de y. Observamos entonces que de nuestra ecuación diferencial esto es la derivada de z respecto de y hacemos o aplicamos más bien el cambio de variable y esta parte va a ser z. Por lo tanto vamos a tener la derivada de z respecto de y más y cuadrada por z va a ser equivalente a tener y cúbica. Ahora, esta va a ser una ecuación diferencial lineal en términos de z. Y la solución general que vamos a definir para esta ecuación diferencial, basada en el concepto del factor integrante, va a ser z igual con menos la integral de p de y, donde en este caso p de y va a ser y cuadrada, que multiplica a la integral de la exponencial de la integral de p de y, que multiplica a q de y, que en este caso es y cúbica, y octava, diferencial de y, más la constante de integración. Nosotros tenemos que darle solución a esta ecuación diferencial, pero nuevamente, como en el caso anterior, esto va a ser una integral por partes, ¿sí? Si nosotros integramos esto por partes, aplicando algo similar a lo que se hizo anteriormente, primero tenemos que darle solución a esta integral, que si se dan cuenta es la misma que esta integral, pero signo contrario. Si le damos solución a esa integral, pues va a ser la integral de y cuadrada diferencial de y es equivalente a tener y cúbica sobre 3. Es decir, z para nuestro caso de estudio va a ser e elevado a la y cúbica sobre 3
que multiplica, y este es negativo, que multiplica la integral de la exponencial de y cúbica sobre 3 por y octava, diferencial de y más la constante de integración. Y ahora sí, este término de aquí es una integral por partes similar al ejemplo anterior. En este caso ya no voy a determinar cómo es la integral por partes, esto ya se quedaría como un ejercicio para ustedes. Y la solución sería en la forma z igual a la primera parte, esto de aquí, que es la exponencial de y cúbica sobre 3, que multiplica a la solución de esta integral por partes, donde se define de forma muy similar a lo que se hizo en el ejercicio anterior, pero en este caso vamos a tener como solución 9 que multiplica a y sexta sobre 9 menos 2 veces y cúbica tercios más 2 que multiplica a e elevado a la y cúbica sobre 3 más la constante de integración. Nosotros tenemos que regresar a la forma nominal, es decir, cuando nosotros propusimos el cambio de variable z, la habíamos descrito como x cuadrada. Por lo tanto, esto es igual a x cuadrada. De ahí, pues ya me voy a olvidar de este término de acá. Y este elemento lo voy a pasar multiplicando al otro lado de la ecuación y posteriormente voy a empezar a hacer el tratamiento de las señales para darle la solución. En términos generales y reduciendo la expresión vamos a tener que x cuadrada va a ser equivalente a tener y sexta menos 6 y cúbica más c que multiplica a e a la y cúbica tercios. Y esta es la solución de la ecuación diferencial que se propuso anteriormente. Otro ejemplo. La ecuación diferencial y diferencial de x más x menos x cúbica y sobre 2 diferencial de y igual con 0. Esta ecuación diferencial la podemos expresar en la forma que tenemos la derivada de x respecto de y más 1 sobre y por x igual con x cúbica medios. En este caso, así como se había manejado anteriormente, tenemos que definir quién es n. En este caso, n es igual con 3. Por lo tanto, la ecuación diferencial la voy a multiplicar todo por x elevado a la menos n, es decir, por x a la menos 3. Al hacer ese desarrollo, es decir, multiplicar todo esto de ambos lados por x a la menos 3, vamos a obtener x a la menos 3 que multiplica a la derivada de x respecto de y más 1 sobre y que multiplica a x, pero esta x está multiplicada por x a la menos 3, es decir, aquí vamos a tener esto que multiplica a x a la menos 2
Y esto va a ser igual a 1/2. Ahora, todo esto lo tengo que multiplicar por lo que es 1 menos n. En este caso, lo voy a multiplicar con 2. Es decir, la ecuación diferencial ahora va a estar en términos de esta expresión. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, vamos a aplicar nuestro cambio de variable. El cambio de variable z va a estar descrito por x a la menos 2. ¿Esto qué quiere decir? Que la derivada de z respecto de y debe ser equivalente a tener 2x cúbica diferencial de x respecto de y. Pero este es menos aquí y este también es menos. Una vez que tenemos eso, observamos que la diferencial de z la puedo sustituir en esta parte y z la puedo sustituir por este término. Por lo tanto, la ecuación diferencial ahora se puede percibir en la forma de la derivada de z respecto de y pero hay que notar que aquí hay un signo. Por lo tanto, si multiplicamos a toda la ecuación con un menos, aquí tendríamos entonces menos 2 sobre y por z igual con menos 1. Y esta ecuación es lineal respecto a z. Y la solución la podemos obtener mediante el concepto del factor integrante, donde ahora P de y es este elemento y Q de y es este elemento de acá. Por lo tanto, la solución z descrita por el concepto del factor integrante va a ser la exponencial de menos la integral de menos 2y, que eso es P de y, menos 2 sobre y, diferencial de y, que multiplica la integral del factor integrante, que en nuestro caso es e a la integral de menos 2 sobre y diferencial de y, que multiplica a q de y, pero es menos 1, entonces menos diferencial de y más la constante de integración. Vamos a darle solución a esta integral. Esta integral ya está completa. Y la solución es de la integral de y, más bien la integral de 1 sobre y diferencial de y, es el logaritmo natural de y. ¿Sí? Este menos con este menos se va a hacer más. Y vamos a tener el 2 que puede salir de la integral. Entonces z es igual a la exponencial de 2 veces el logaritmo natural de y, pero por las propiedades de los logaritmos sucede eso, y el logaritmo con el exponencial se va, que multiplica a menos la integral del exponencial del logaritmo natural de y
y es menos 2 veces el logaritmo natural de y, entonces por las propiedades de los logaritmos sucede esto, y el logaritmo con la exponencial se va. Diferencial de y más la constante de integración c. Buscamos la solución a esta integral, ¿sí? Donde la forma que vamos a tener ahora es que z va a ser y cuadrada, que multiplica a menos la integral de y a la menos 2, diferencial de y, más la constante de integración, donde la integral que tenemos aquí, desde cierto punto de vista, ya es sencilla de obtener. Y esto va a ser equivalente a tener y cuadrada que multiplica a y a la 1 más la constante de integración. Pero recordando quién fue z sobre nuestro cambio de variable. Z era igual a x a la menos 2. Por lo tanto, la solución general que vamos a tener es x a la menos 2 va a ser igual con y más c por y cuadrada. Y listo. Esta es la solución de nuestra ecuación diferencial. Siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es obtener la solución de la ecuación diferencial 3x diferencial de y igual con y que multiplica a 1 más x seno de x menos 3y cúbica seno de x diferencial de x. Nótese aquí que nosotros podemos definir quién es nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. En este caso nuestra variable dependiente va a ser y nuestra variable independiente va a ser x. Por lo tanto, dejándolo en términos de la derivada asociada, es decir, la derivada de la variable dependiente respecto a la independiente, vamos a tener 3x que multiplica a la derivada de y respecto de x igual con y que multiplica a 1 más x seno de x menos 3y cúbica seno de x. De esta forma. Ahora, multiplicamos todo por 1 entre 3x para eliminar este término. ¿Qué quiere decir? Que nuestra ecuación diferencial ahora va a tomar la forma de la derivada de y respecto de x igual con y entre 3x que multiplica a 1 más x por el seno de x menos 3y cúbica seno de x. Lo siguiente que vamos a hacer es que todos los términos que dependen de x, que multiplican a y directamente, los voy a pasar del lado izquierdo de la ecuación diferencial. Es decir, vamos a tener que la derivada de y respecto de x
menos estos términos de aquí que tenemos. Entonces es 1 más x seno de x sobre x por y, igual a los términos que se quedaron del otro lado de la expresión, que va a ser menos este 3, con este 3 se va a cancelar, y vamos a tener menos y por y cúbica, y cuarta, por el seno de x, entre x. Tenemos que decidir quién es n para nosotros. Recordando cómo es la ecuación de Bernoulli, pues n para nosotros debe ser 4. Por lo tanto, a la ecuación diferencial la debo multiplicar a toda por y elevado a la menos n, es decir, y a la menos 4. Y lo que vamos a obtener entonces va a ser y menos 4, que multiplica la derivada de y respecto de x, menos 1 más x seno de x entre 3x, que multiplica a y eso multiplicado por y a la menos 4, entonces tendríamos y a la menos 3, igual con menos el seno de x entre x. Y listo. Ahora lo siguiente. Vamos a definir quién es nuestro cambio de variable. En este caso, el cambio de variable asociado va a ser z igual con y a la menos 3. ¿Esto qué nos implica? Que la derivada de z respecto de x es igual con menos 3 y a la menos 4, y por la regla de la cadena, eso multiplicado por la derivada de y respecto de x. Pero ahora se preguntarán, ¿por qué aquí en este caso no multipliqué a toda esta ecuación diferencial por 1 menos n? Pues la respuesta viene que ahora este elemento que está multiplicando aquí a esta parte de la derivada, la despejo hacia acá. Es decir, tendría menos 1/3 de la derivada de z respecto de x, va a ser igual a y a la menos 4 por la derivada de y respecto de x. Y eso es como hacer ese paso que iba intermedio, el de multiplicar todo esto por 1 menos n. Ahora, una vez que tenemos esto, ya podemos empezar a tratar lo que es la ecuación diferencial respecto a este cambio de variable. Es decir, todo esto de aquí es igual a menos 1/3 de la derivada de z respecto de x. Y tendríamos entonces menos 1/3 de la derivada de z respecto de x
menos 1 más x seno de x entre 3x por z es igual con menos seno de x sobre x. Y esto es una ecuación diferencial lineal en términos de z, cuya solución respecto al concepto del factor integrante, donde esto va a ser p de x y esto q de x, va a ser en términos de z igual a ese factor integrante que es el exponencial de la integral, en este caso menos 1 más x por el seno de x sobre x diferencial de x, que multiplica a la integral del factor integrante, que es el mismo término que hace un momento puse, es decir, 1 más x seno de x sobre x diferencial de x, por q de x en este caso, 3 seno de x sobre x diferencial de x, más nuestra constante de integración. Ahora, cabe resaltar que esta integral que tenemos aquí está completa. Y por las propiedades de linealidad de esa integral, la puedo dividir en dos integrales. La primera va a ser la integral de 1 sobre x diferencial de x. Y la segunda integral va a ser la integral de x seno de x entre x, pero en x entre x es la unidad. Y voy a tener la integral del seno de x, diferencial de x, donde eso ya es una integral completa. Es decir, la solución z va a ser equivalente a tener la exponencial de la primera integral, que para nosotros en este caso debe ser la integral de 1 sobre x, ¿sí? Entonces esto va a ser el logaritmo natural de x. Más el coseno de x. ¿Qué multiplica? Aquí solamente el signo es contrario al de esta integral. Y es prácticamente una integral similar, es decir, exponencial del logaritmo natural de x menos el coseno de x. ¿Qué multiplica a 3 seno de x entre x, diferencial de x, más la constante de integración. Ahora, aquí solamente me faltó un signo, pero por las propiedades de los logaritmos queda de esta forma. Ahora hay que recordar, cuando tenemos la exponencial de
dos funciones que se están sumando. El resultado es la multiplicación de las exponenciales elevadas a esas funciones. Por lo tanto, podemos ir reduciendo términos. Y tendríamos que z, entonces sería el exponencial de este término que multiplica la exponencial de este término. Es decir, el exponencial con el logaritmo se van a eliminar y vamos a tener el exponencial del coseno de x que multiplica al exponencial del logaritmo natural de x a la menos 1, que el exponencial con el logaritmo se van a cancelar y vamos a tener esto que multiplica a x a la menos 1, es decir, entre x, que multiplica a la integral. Sucede algo similar acá. Entonces vamos a tener nuevamente, en este caso, el logaritmo natural de x, con el logaritmo natural con el exponencial se van a eliminar y voy a tener x, pero el signo es positivo. Aquí tengo un más. Por lo tanto, me va a quedar x por el exponencial del menos coseno de x. Que multiplica a 3, pero el 3 que es constante puede salir, entre x por el seno de x, diferencial de x, más la constante de integración. Observo que estos dos elementos se van a cancelar y la integral de la exponencial al menos coseno de x, seno de x, diferencial de x, tomando a nuestra variable de integración como menos el coseno de x, entonces su diferencial es el seno de x, entonces observo que esto ya está completo. Por lo tanto, la integral es directa, es decir, z va a ser igual a e elevado al coseno de x entre x, que multiplica a 3 coseno, 3 por la exponencial, aquí me faltó, del menos coseno de x más la constante de integración. Sin embargo, hay que recordar quién es z. Para nosotros z es equivalente a tener y a la menos 3. Por lo tanto, y a la menos 3 es igual, multiplico primero estos dos términos y la exponencial con un argumento positivo por la exponencial con el argumento negativo, mismos argumentos, se va a hacer la unidad y vamos a tener 3 sobre x más c, que multiplica la exponencial del coseno de x, entre x. Y esta es la solución de la ecuación diferencial asociada. Por el momento terminamos estos ejemplos. Les doy muchas gracias por la atención puesta a este tema y en el siguiente estaremos continuando con ejemplos, pero que van a trabajar básicamente con problemas asociados al valor inicial de ecuaciones diferenciales del tipo Bernoulli. Hasta luego.